Cordial saludo. El presente es el estudio de factibilidad de la planta de compostaje en la empresa Magic Sunflowers S.A. La empresa o el cultivo de rosas está ubicada en el municipio de Firavitoa, en el departamento de Boyacá, en la vereda El Bosque, en el sector San Carlos. Dada su ubicación, ha permitido que se desarrolle en esta área una serie de cultivos dedicadas a la actividad económica de la agricultura, especialmente el cultivo de rosa, y su valor agregado es que esta rosa está siendo exportada a diferentes países. Dado que estos cultivos generan una gran cantidad de residuos orgánicos, ninguna de los cultivos de las empresas que están actualmente tienen un manejo, no quiere decir inadecuado, pero no sustentable o aprovechable como es el del compostaje. Por esta razón es muy importante y esta necesidad es importante poder potencializarla y poder llevarla a cabo. Continuando con el estudio de mercado, vemos que ya que hay varios cultivos alrededor de esta empresa dedicadas a la misma actividad, se puede llegar a generar la necesidad del uso de este compostaje. ¿Qué quiere decir? Que con la transformación de la materia orgánica el material vegetal, que es en gran cantidad generado a diario por el cultivo y que después de transformarlo se puede convertir en un abono, este reingreso en los cultivos, reincorporación y darle ese valor agregado a los cultivos usando sus fertilizantes o su materia orgánica o sus nutrientes de manera natural y con un proceso natural sin químicos, esto le va a dar un valor agregado no solo a la empresa, porque dado que los compostajes normalmente, usualmente, presentan una gran cantidad que no siempre, una gran cantidad de abono que no siempre se usa, o hay un sobrante. Este es una gran oportunidad, ya que se puede vender a los demás cultivos, ofrecerles el servicio a los demás cultivos para que ellos también lo implementen en cada uno de sus cultivos. ¿Qué otra parte es muy importante? Que esto va a tener una mejora con un potencial productivo del suelo, porque el componente, la característica de este compostaje hace que aumente ese potencial y mejore la producción dentro del cultivo. Por otra parte, pues da muchas certificaciones, muchos requerimientos legales. Esto va a tener un valor agregado a la misma empresa y se va a ver bien, ya que este uso de esta herramienta, de esta disponibilidad, de este manejo, hace que sea el manejo de los residuos contribuya con la contaminación futura que se pueda tener al medio ambiente. ¿Qué se necesita y puntualmente a qué se refiere con la información técnica? ¿Cómo se va a montar directamente el proyecto? Este proyecto se necesita de un área en el que se debe preparar, se debe planar, se debe impermeabilizar, se debe manejar para que luego tenga o este manejo de este compostaje, estas pilas de compostaje necesitan un, una cubierta para que no se extrahumedezca. Sí necesita humedad, pero obviamente con la lluvia y con altas precipitaciones hace que se altere el flujo y el proceso normal del compostaje. Para esta razón, esa preparación del terreno debe ser con maquinaria y
el montaje tiene, pues en su mayoría es la misma estructura que se maneja en las demás naves de los mismos cultivos, de las mismas parcelas que se usan para sembrar la rosa, con las mismas dimensiones y lo demás. También, adicional a esto, este compostaje necesita un manejo de lixiviados, porque en su proceso normal de generación, de transformación de la materia orgánica, genera una serie de lixiviados y esos lixiviados no se puede permitir que fluyan de manera normal en el entorno por escorrentía o por infiltración, porque puede generar un impacto y eso es lo que no se quiere y lo que es la principal razón, que es disminuir el impacto al medio ambiente. Y con este montaje, con este diseño de lixiviados, hace que haya un flujo normal, natural y que este sea de la mejor manera, se haga de la mejor manera. Por eso se necesita que el suelo se impermeabilice, ya sea por medio de una estructura de un suelo natural o artificial, pero que no permita la infiltración. Ambientalmente, podemos describir que está ubicado este cultivo puntual de la empresa, está ubicado entre 2.500 y 3.400 metros sobre el nivel del mar, específicamente los 2.800, donde la temperatura promedio es de 14,6 grados centígrados. El- las condiciones climáticas, la lluvia y las demás se caracterizan en esta vereda puntualmente o en el municipio en general tener un comportamiento bimodal en que hay dos condiciones climáticas puntuales en el año, como son algunas lluvias en las épocas de abril a junio y otras de octubre a noviembre y muy a veces son antes en la época de septiembre. ¿Qué ha ayudado en esta zona para, como lo vemos en la imagen, se tenga un mejor manejo? De igual, para tener agua lluvias y tener mayor disponibilidad de agua es que el terreno o el cultivo está sobre una zona arcillosa que mantiene, retiene la lluvia, mantiene el agua y hay muy poca infiltración. Por otra parte, las especies nativas de en cuanto a flora ha tenido una gran variación a través del tiempo, lo que hace que no sea muy abundante y por la altura y demás condiciones climáticas no sean tan prominentes o tan comunes de ver en el paisaje. Con lo que esto hace que de igual manera la fauna no, no sea, no sea tan visible o tan común, ya que ha migrado por la deforestación y por la transformación que ha tenido desde la antigüedad, porque principalmente este municipio, estas veredas y el municipio en general siempre ha tenido una vocación agropecuaria en la que ha llevado de que muchas de sus maneras de trabajar, de sus costumbres, sea con la remoción de esta capa vegetal, de estas especies nativas y también se observa que algunas especies de fauna, de flora, perdón, sean foráneas e introducidas. ¿Qué puede generar de impacto este tipo de proyectos? La contaminación de manera al aire por el ruido obviamente del montaje, de lo que necesita el montaje, de la maquinaria, del personal
del el ruido que se genera, esto puede generar una contaminación también en el paisaje, que es muy común y que a través del tiempo ha sido un tema para tratar el tema de estas naves, del plástico que no siempre es tan agradable a nivel paisajístico para observarlo. Entonces, ese es un tema para tener en cuenta. Obviamente, como lo hemos mencionado, el manejo de los residuos es un tema delicado de tratar, ya que en su mayoría ellos generan un olor, un lixiviado, o cuando se tratan mal o se disponen de mala manera, hace que empiece a afectar directamente a los ecosistemas. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque puede ser un factor para que cada una de las partes implicadas se tengan en cuenta. Para la creación y montaje de esta planta y en general del cultivo, su estructura principal es en madera, entonces esto es un recurso natural que se usa, que se tiene en cuenta y que claramente va de la mano con el agua, que es muy importante y se usa en gran medida. En la parte social tenemos que Firavito es un municipio tradicional con una vocación agropecuaria, como lo mencionaba anteriormente, y que en su mayoría siempre se manejó esta parte agropecuaria de manera muy tradicional, muy a la antigua, muy de la colonia, muy arcaica, si se puede llamar así. Por esta razón se está viendo una parte importante con la implementación de estos sistemas de cultivos que hace que técnicamente mejoren muchísimo y sean más visibles, sea más positivo para que las personas vuelvan, ya que la mayoría de población es adulta mayor y los campos se están quedando solos. Muchas gracias por su atención, por su escucha